Muy buenas tardes. Vamos a tener la conversación con el biólogo Juan Fontalvo Buelat. Él es biólogo de formación de la universidad, graduado en la Universidad de Sucre en Colombia. También es biólogo reconocido por la Universidad Veracruzana, donde está cursando la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad. Es autor del libro Biología del Suelo con el profesor también de Janeiro de la Cruz Elizondo. Ambos presentan una interesante obra que queda en nuestras bibliotecas para la consulta de cualquiera de las personas que nos están observando. Una biblioteca de la Universidad de Costa Rica, sede Occidente. Para mí es un placer poder presentar esta charla a todos ustedes, esperando que de una u otra manera sea de gran utilidad para su día a día o para el aprendizaje normal en nuestra formación, tanto académica como esa formación informal que nos ayude a manejar mejor el recurso suelo. Nosotros vamos a hablar entonces esta tarde sobre el suelo y su gestión sostenible, para lo cual dejaré entonces a Juan Fontalvo como expositor principal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado maestro Ronald. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, vamos a empezar. Bastante ágil esta plática. Vamos a conversar un poco acerca del suelo y su gestión. Entonces, este es el contenido que yo les propongo que abordemos. ¿Qué es el suelo? Vamos a empezar por ahí. Pareciera que tuviésemos un conocimiento acerca de dónde pisamos y tal, pero nos hace falta mucho conocimiento integral sobre este gran ecosistema que sostiene los demás ecosistemas terrestres, ¿verdad? Vamos a conocer un poco de sus funciones ecosistémicas y cómo éstas se traducen en servicios para nosotros, las principales amenazas de nuestros suelos y cómo esto se ve traducido en la agricultura como algunos manejos inadecuados. También vamos a hablar acerca del manejo sostenible del suelo para hacer la contraparte a esto anterior. Y por último, vamos a abordar lo que es un plan de intervención para el suelo. Es una propuesta sobre cómo, por dónde entrarle a la gestión sostenible del recurso suelo. Muy bien. Bueno, para comenzar, es necesario saber qué es el suelo. Es una capa superficial de la corteza terrestre que contiene material mineral y orgánico, ¿no? La parte mineral dada por todos los procesos de mineralización que se dan a partir de la roca basal, de la geósfera o litósfera, que es la capa más externa, y material orgánico dado por la biosfera, todos los materiales vivos, materiales muertos y vivos que se van descomponiendo y van a tener al suelo, donde van a aportar materia orgánica, ¿no? Estamos hablando de animales, de plantas, de bacterias, de arqueas y todos los seres vivos, hongos, en fin, protistas, todo lo que es los seres vivos que por alguna u otra manera, después de fallecer, empiezan sus procesos de descomposición, van agregando materia orgánica a lo que es el suelo. Esta capa de la corteza terrestre no consolidada, porque es un poco suelta, sirve de medio natural tanto para el sostenimiento mismo del suelo como ecosistema, pero también para los ecosistemas terrestres, ¿no? Para los bosques, para las selvas, para las praderas, las tundras y todos los biomas que tenemos en nuestro planeta. Este recurso suelo, este suelo como ecosistema, es una interfaz. Está ahí entre la atmósfera porque tiene un gran porcentaje de aire, de oxígeno, entre la hidrosfera porque también tiene humedad, contiene agua, entre la litosfera o la capa superficial de la geósfera y también decíamos tiene vida, contiene organismos
seres vivos, entonces está ahí una parte de biosfera también, ¿no? El suelo, esto es, esta conceptualización que estamos haciendo, es una conceptualización o definición bastante teórica, ¿no? Pero esperamos que en algún momento podamos retomar algunas concepciones bastante particulares de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es el suelo para los agricultores? Pues es el lugar donde se ponen las semillas, es el lugar que nos da los alimentos, es el lugar en el que trabajan, donde labran, donde riegan, donde hacen sus manejos, donde cosechan lo que les da su sustento diario, ¿no? Y así el concepto de suelo puede variar para cualquier persona de acuerdo a sus visiones, a su trabajo, a su historia de vida. Entonces el suelo va a tener una concepción bastante particular, ¿no? El suelo es a donde vamos todos a parar. Algunos dicen eso, otros mencionan que del suelo venimos y al suelo vamos porque somos materia orgánica y el suelo es un reservorio, uno de los más grandes reservorios de materia orgánica en nuestro planeta después de los océanos, después de estos espacios que reservan mucho carbono, ¿no? Bien, el suelo es un recurso importante, es un ecosistema que alberga vida y que tiene una parte inorgánica y una parte orgánica. Los suelos se diferencian básicamente por las proporciones de los minerales que contengan, de la cantidad de vida que tenga. Entonces podríamos hablar de las propiedades del suelo, ¿no? Tenemos propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas. Son las tres propiedades básicas de los suelos. Dependiendo de estas características o propiedades es que vamos a tener suelos negros, que los asociamos muchas veces con fértiles. Podríamos tener suelos limosos, suelos arcillosos, suelos francos, que son cuando estas proporciones de las partículas del suelo están quizás más equilibradas, ¿no? Y bien, todos sabemos cuáles son los suelos más fértiles, ¿no? Quizás se pide que sea un suelo franco, sea el más adecuado para cultivar, ¿no? Dadas sus características de fertilidad, de drenaje, sus propiedades químicas bastante reactivas, buen pH, buen intercambio catiónico, en fin. Entonces, un suelo fértil, es lo que nos interesa a quienes nos dedicamos de alguna manera u otra a la agricultura. Pero tener un suelo fértil no es fácil. Bueno, en algunas ocasiones de manera natural, por los procesos de regeneración, contamos con suelos bastante ricos en materia orgánica, suelos bastante fértiles, ¿no? Pero de alguna manera u otra, esta fertilidad se ha ido perdiendo y, bueno, es lo que vamos a tratar en este día. Bueno, pero hablemos un poco más de los orígenes del suelo. ¿Cómo se forma el suelo? A veces nosotros vemos suelos que cultivamos, que trabajamos, pero no sabemos cómo se forma. Y quizás este conocimiento de cómo se forma nos va a permitir a nosotros comprenderlo y decidir opciones de manejo adecuadas porque no se forma de un día para el otro, no se forma el suelo de la noche a la mañana. Como podemos ver, aquí en la parte de abajo dice que la formación del suelo es un proceso largo y complejo, por lo tanto se considera un recurso no renovable. Un centímetro de suelo básicamente puede demorar. ¿Diga? No es que fue ¿cómo se llama? La parte de... Podemos corregir y ahora sí. Es que quedó en blanco la pantalla. Bueno, adelante. Entonces les comentaba, el suelo, un centímetro de suelo, se ha documentado que en procesos de regeneración natural demora hasta 1000 años en consolidarse un centímetro de suelo. Entonces esto nos muestra un poco
acerca de la necesidad de conservar nuestros suelos, porque generalmente, por diferentes procesos que vamos a ver más adelante, nuestros suelos se están degradando. Bien, los factores que forman el suelo son 5 básicamente, aunque yo les hablaré también de un sexto. Tenemos el material matriz o el material parental, que es la roca basal de la cual se empieza a formar el suelo. Entonces, este material parental puede ser de origen volcánico, de origen ígneo, de diferente origen, y así va a ser la proporción de minerales que va a tener nuestro suelo. La topografía influye mucho en la formación del suelo porque en lugares donde hay un relieve, donde hay mucha pendiente, donde hay valle, es muy diferente la formación del suelo en cada uno de estos lugares, ¿no? Por diferentes procesos que esto propicia, eh, el arrastre de minerales, la acumulación de partículas, el lavado de otros elementos, va a propiciar esto de la topografía. El clima es muy importante, los lugares muy áridos es muy diferente a los lugares bastante lluviosos o donde las estaciones están muy marcadas. El suelo va a tener unas proporciones o una formación bastante diferenciada. Los organismos del suelo es un factor importante y es quizás uno de los más importantes para que el suelo tenga materia orgánica y tenga fertilidad. Debe tener organismos, ¿sí? Y es una de las características que lo diferencia, por ejemplo, de la corteza terrestre de la Luna. Y el ser humano, podríamos hablar de que es un sexto factor formador o deformador de suelo en algunos casos, porque el suelo eh, es objeto del ser humano para algunas actividades antrópicas y entonces de alguna manera u otra nosotros con la labranza, con la extracción de minerales, de piedras, de recursos para la construcción, caliza para la formación de cemento y demás materias primas de la construcción, extraemos y estamos degradando la estructura básica de los suelos, ¿no? Y un factor bastante importante es el tiempo, ¿no? El tiempo que ha pasado desde que se formó el material parental, el tiempo con el que se ha consolidado este relieve o la historia biogeográfica del lugar, el tiempo o los patrones de clima, cómo han ido variando, y el tiempo de la historia de vida de los organismos que lo componen, y también el tiempo desde que los seres humanos lo manejan. Entonces, son factores bastante importantes que van a darle unas características bastante especiales a los suelos. Hay u ocurren en el suelo diferentes procesos formadores, como la mineralización, eh, la translocación, la adición, la pérdida, la infiltración. Diferentes procesos ocurren ahí para que se vayan consolidando o pasando desde la base, que es el material parental, o rocas bastante consolidadas, hasta material más suelto o ligero, que es lo que nos interesa en la agricultura que haya, ¿no? Eh, Tierra fértil, tierra suelta, lista para sembrar. Y bien, en este suelo, cuando ya se va formando después de pasar todos estos procesos y teniendo como base estos factores, lo ideal o lo que se considera es que nuestro suelo tenga una cantidad de 45% de minerales procedentes de la roca basal, un 25% de agua, un 25% de aire, de aireación, oxígeno, para que drene el agua, y un 5% de materia orgánica. Esto es lo que tienen de forma natural los suelos. Pero cuando requerimos que sean utilizados para la agricultura, hay que aumentar la cantidad de materia orgánica, eh, elevarla un poco más para propiciar una buena producción. Entonces, todas estas características y todos estos factores y procesos que son muy diferentes en todos los lugares del mundo, son lo que nos dan como resultado paisajes tan diversos, porque a cada suelo corresponde una vegetación y a cada vegetación corresponde una fauna asociada. Entonces, eso es lo que nos va a dar lugar a praderas, a bosques de encino, de pino, a, a diferentes ecosistemas, selvas, sabanas, tundra, en fin.
y es lo que hace que en todo el mundo los suelos sean muy diversos y que haya áreas más productivas que otras. Otras son más áridas por las condiciones climáticas y otras por la acumulación de materia orgánica son bastante fértiles. Bien, una vez sabido esta parte, quiero comentarles, y como ya he mencionado un poquito anteriormente, el suelo, uno de sus factores formadores, que es los organismos, alberga mucha biodiversidad. Los suelos albergan casi que la cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, nosotros tenemos que saber que desde la agricultura no solo nos debe interesar las hortalizas, las frutas que producimos, los vegetales, también debe interesarnos los organismos que están en el suelo, porque gracias a ellos es que nosotros tenemos suelos fértiles. La fertilidad del suelo está dada por los organismos. Cuanto más organismos o diversidad de individuos, animales, virus, bacterias, en fin, haya en el suelo va a ser más fértil. ¿Por qué? Porque la materia orgánica se va a distribuir de mejor forma, porque la red trófica del suelo se va a ampliar, el flujo de energía va a ser mucho mayor. Hay veces que nosotros, con nuestras prácticas agrícolas, lo que hacemos es disminuir esta biodiversidad. Y probablemente cuando eso ocurre, nuestros suelos empiezan a desertificar, a acidificar, empezamos a tener problemas con el suelo y recurren las personas generalmente a lo que es el uso de agroquímicos porque sienten que no tiene fertilidad, ¿no? Usan fertilizantes químicos, lo que empeora la situación, ¿no? Por eso es necesario conocer el suelo. Necesitamos saber cómo funciona, qué es, cómo está formado, cuáles son sus propiedades, cómo funciona, y cómo podemos nosotros como personas, factores formadores de suelo, contribuir no a su degeneración, sino a su conservación y a un aprovechamiento sustentable del mismo. Por ello, el suelo es uno de los ecosistemas más complejos, ¿no? Casi no es estudiado, casi no, a la gente no le interesa mirar al suelo. Eh, es de difícil acceso porque está bajo nuestros pies, porque está muchas veces compactado, pero es un ecosistema complejo que alberga vida y que como personas todo lo que sea vida debe importarnos, ¿no? Debe hacernos tomar conciencia. En el suelo se llevan a cabo, por los organismos que ahí se encuentran y por la interacción que estos mantienen, se llevan a cabo ciclos biogeoquímicos o los ciclos globales que posibilitan la vida, como el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, del azufre, del fósforo. Todos estos ciclos pasan por el suelo en alguna de sus etapas de formación. Entonces esto nos debe concientizar acerca de la importancia del recurso suelo, de los ecosistemas suelos, son demasiado importantes para nuestra vida. Eh, Cuando nosotros nos hacemos conscientes de que por el suelo pasa el aire y el oxígeno, ahí ya, eso debe tocarnos un poco porque nosotros sin eso no podemos vivir. Y que el suelo es el que nos da los alimentos, entonces sin agua, sin oxígeno y sin alimentos, ahí sí que la cosa se complica mucho más. Entonces, comprender el suelo es maravilloso, comprender el suelo es bastante importante para nuestra vida, para nuestras labores, para nuestros ejercicios, lo que nosotros hacemos, a lo que nos dedicamos. Voy a pasar a la siguiente. Bien, entonces, cuando un suelo es sano, cuando un suelo tiene unas propiedades adecuadas, tiene una configuración de organismos estable, importante, un suelo va a poder desarrollar sus funciones de manera normal, de manera adecuada. Un suelo sano es capaz de retener carbono, por ejemplo. Un suelo sano purifica el agua y reduce la contaminación por todo lo que se le agrega, ¿no? Si tiene una buena estructura, si no está tan compactado, va a filtrar contaminantes y va a hacer que el agua que pasa por el suelo llegue a los mantos freáticos o las reservas de agua que están de manera subterránea de una manera más limpia, ¿no?
Un suelo sano es capaz de regular el clima porque retiene el carbono que, al no ser liberado, estar secuestrado en el suelo, no propicia lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Un suelo sano propicia un buen ciclaje de nutrientes, un buen reciclaje de los nutrientes, del fósforo, del azufre, del potasio, del zinc, carbono, nitrógeno, todos, la mayoría, los que pasan por el suelo. Un suelo sano es hábitat para organismos. Un suelo contaminado no le gusta a los organismos para vivir. En cambio, un suelo fértil sí alberga mucha biodiversidad y esto es una cuestión recíproca. Los organismos son los que le dan salud al suelo y un suelo sano va a albergar biodiversidad. Un suelo sano regula las inundaciones. Lo que generalmente pasa en algunos lugares es que hay un sellado del suelo por la pavimentación, por la compactación, por el ganado, por el pisoteo del ganado. Entonces el suelo se compacta, no hay un buen drenaje y se inundan los suelos. Cuando un suelo tiene una buena estructura, una buena proporción de limos, arcilla y arena, un suelo tiene esa capacidad de regular las inundaciones, ¿no? Porque va a filtrar todo rápidamente. Un suelo sano es fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Muchas medicinas se han extraído de organismos que viven en el suelo, de algunos hongos y bacterias especialmente. Un suelo es útil para lo que es bases de infraestructura humana, así se usa, es un servicio que presta. El suelo suministra materiales de construcción, esto es un poco debatible, ¿no? Hay que extraerlo de una manera sostenible. Tenemos que pensar de alguna manera u otra nuestro paso por la vida y por este planeta, de alguna manera u otra vamos a generar impacto sobre los ecosistemas. La idea es que sea lo menor posible, o podamos mitigarlos, que no sean a gran escala y que podamos hacer un uso sustentable, ¿ya? Que teniendo en cuenta que sea ambientalmente responsable, socialmente viable y justo, económicamente viable, socialmente pertinente, en fin. El suelo presta también el servicio de herencia cultural. En el suelo se encuentra la historia de nuestro planeta, de nuestros ancestros, de la historia prehispánica, huesos, monumentos, figuras, arte y demás. Y el suelo, un suelo sano, nos suministra alimentos, fibra y combustibles. Esta es quizás la parte que nos reúne más, por la cual lo sentimos más cercano y por la cual los agricultores de alguna manera u otra se sienten más identificados, ¿no? Si pudiéramos definir el suelo, tendríamos que referirnos a esta función ecosistémica importante. El suelo es el espacio que nos suministra alimentos, fibras y combustibles. Vivimos del suelo. ¿Qué somos nosotros sin los alimentos, sin las fibras y sin los combustibles? Pues no nos alimentamos, no nos vestimos y no nos movemos. Es así de práctico. Por ello, la necesidad y la importancia de conservar la salud del suelo con nuestras prácticas. ¿Para qué? Para que todas estas funciones que aquí están citadas y mencionadas se puedan llevar de la mejor manera, se puedan llevar de forma óptima. No que una sea mayor que otra, sino que todas se lleven a la par de buena forma. Bien, lastimosamente, nuestro suelo tiene grandes amenazas, ¿sí? Y sí, déjenme decirles, nosotros somos la mayor amenaza que tiene el suelo. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de lo que es la deforestación, tumbar árboles. Nosotros nos encargamos, y bueno, nos hemos encargado muy bien de lo que ha sido el crecimiento demográfico. Somos demasiadas personas, por lo tanto necesitamos o requerimos, o así nos ha querido vender el sistema actual, necesitamos muchos productos, a veces falsamente necesitamos, lo cual ha hecho que se haga una expansión de las ciudades, de las industrias, que haya por sus malas prácticas una contaminación, generación de inmensas de residuos que van a parar al suelo y que lo están contaminando. Dicho sea de paso, y con todos estos problemas,
tenemos el famoso, quizás uno de los mayores desafíos de nuestro planeta, lo que es el calentamiento climático, calentamiento global, dado por el aumento de las temperaturas a proporciones que nunca antes registradas, por ejemplo, lo cual trae consigo lluvias ácidas, inundaciones, cambio en los patrones de lluvia y aspectos que de alguna manera u otra afectan la agricultura, ¿no? Porque los patrones de lluvia, clima, ya no son los mismos de hace 30 años, ya no son los mismos ciclos de siembra, todo ha variado y sembramos hoy y no tenemos la certeza de que vamos a recoger una cosecha porque no sabemos cómo va a estar exactamente. Ya todo es una ruleta con respecto al clima, ¿no? Y bien, otro de los aspectos impulsores de la degradación de los suelos es las prácticas de manejo inadecuada del suelo o las prácticas insostenibles para el recurso suelo. Estamos desarrollando tipos de prácticas que están degradando el ecosistema suelo. Esto debido a siembra a gran escala, extensiva, que tumban o deforestan eh, vegetaciones, bosques, selvas, ecosistemas terrestres enteros para transformarlos a sistemas agrícolas o sistemas de ganadería intensiva. Son grandes problemáticas, son quizás los aspectos que más están degradando el suelo. El cambio climático también está promoviendo lo que es la desertificación. El suelo está perdiendo toda su humedad, toda el agua está quedando sin organismos que puedan ahí vivir y esto está trayendo consigo lo que es problemas de erosión, problemas de acidificación y demás, que lo podemos ver en la segunda columna, naranja. Todo lo anterior está promoviendo qué cosas, la pérdida de la biodiversidad, y si sabemos, si no hay biodiversidad, nuestro suelo se convierte igual que al de la luna, inerte. Nuestros suelos se están salinizando y sodificando, entonces están llenándose de sales, están ahí volviendo recalcitrantes, improductivos, debido también al uso de agroquímicos, agrotóxicos, plaguicidas, fungicidas, pesticidas. Y esto lo que ha ocurrido es un desequilibrio de los nutrientes. Ya no hay una misma cantidad de materia orgánica, sino que hay una alta proporción de contenidos minerales, lo que hace el suelo inerte. El suelo se ha ido compactando debido a la ganadería extensiva, al pisoteo, a la pavimentación y a otros tipos de procesos que van sellando el suelo, modificando su estructura y promoviendo lo que es las inundaciones. Y bien, sin contar con los agroquímicos que han contaminado el suelo y le han puesto un montón de elementos que no deberían ir al suelo. Le han promovido lo que es la acidificación, suelos donde no crece nada absolutamente y muchos pobladores se han dado cuenta que después de una bonanza de 7 años produciendo muchísimo, viene un momento en que ya el suelo no da más. ¿Por qué? Porque lo han contaminado de manera bárbara, de manera absurda quizás. El suelo, cuando ya llegan a estos puntos de pérdida de la fertilidad, que se descuidan, y sumado al cambio climático, se va desertificando, se va volviendo frágil, se va quedando desnudo y es fácilmente erodable. Es decir, su erosión es casi su destino, porque ya sea por erosión eólica, por el viento, por erosión hídrica, estos suelos van perdiendo todos sus años que se han consolidado, todo ese perfil que se ha ido construyendo durante años, se pierde en cuestión de minutos y va quedando suelos desnudos, casi que otra vez material parental inerte. Bien, todo este tipo de procesos se pueden traducir en consecuencias para nosotros, ¿no? Todo esto anterior, estos desequilibrios, este mal uso de los recursos naturales, trae consigo lo que es la escasez de agua.
inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque después de que una familia daña su suelo con tantos contaminantes, no tiene dónde comer. Si el suelo era el que le daba el sustento, ahora entran en un proceso de inseguridad alimentaria, pérdida de la soberanía también de la alimentación. Todas estas prácticas están acelerando lo que es el cambio climático y todo lo que eso se traduce para nuestras vidas, ¿no? Pobreza, inseguridad social, desempleo, migración del campo a la ciudad, violencia, reducción de los servicios ecosistémicos para el caso del ambiente. En fin, es un problema bastante complejo. Es todo lo que trae un uso inadecuado del suelo se traduce en todos estos problemas sociales. Y muchas veces nosotros miramos solamente esta fase roja, ¿no? Bueno, tenemos un rápido cambio climático, lo estamos acelerando, pero ¿a qué se debe? El cambio climático no es el problema es todo lo que está detrás. El problema es la deforestación, el problema es el crecimiento demográfico, el problema es la expansión de las ciudades. El problema verdadero es las prácticas de manejo del suelo insostenibles. Entonces, hacia allá atrás es donde tenemos que ver, tenemos que volver a mirar atrás dónde está el verdadero problema. El verdadero problema es la degradación de nuestros suelos. Es una de las consecuencias más importantes que estamos teniendo, es todo esto que está aquí. Pero debemos transitar hacia ciertos aspectos. Necesitamos buscar una solución sostenible a esta problemática que estamos teniendo. Necesitamos generar procesos de gobernanza inclusiva del suelo, es decir, políticas públicas que incluyan a las personas de los territorios, a todas las comunidades, a todas las personas involucradas. Y cuando hablamos de un proceso de gobernanza, nos referimos y tenemos que volver a mirar atrás. Si hay que incluir a personas en la gestión del suelo, ¿a quiénes son? Pues a quienes están deforestando, pues a todos los que están creciendo, a todas estas industrias que están contaminando, a todo esto que está generando la expansión, a quienes están contaminando y a quienes están practicando formas insostenibles de manejo del suelo. A todas esas personas deben incluirse en los procesos de políticas públicas para cuidar y conservar el suelo. Hay que aumentar la inversión para la gestión de los suelos, es necesario. Poco se destina a la conservación de los suelos. Hay que promover y sensibilizar. Necesitamos mucha educación ambiental con respecto a estos temas. Generalmente se hace mucha educación ambiental sobre otros temas, pero muy poco sobre el suelo. Y es quizás la base de muchos problemas. Si atacamos o resolvemos los problemas del suelo, estaremos teniendo efectos positivos en otros campos, ¿no? Hay que desarrollar capacidades y fortalecer la extensión sobre los suelos. Nosotros debemos generar capacidades de las personas y fortalecer asistencia y proyectos que beneficien a las comunidades, al desarrollo local y al mejoramiento de los suelos. Necesitamos detener la degradación de los suelos con prácticas más amigables con el ambiente y necesitamos restaurar, rehabilitar los suelos degradados. Los suelos que ya están degradados necesitan también procesos especiales de recuperación y de rehabilitación para que puedan volver a albergar vida y para que se puedan integrar a los procesos ecológicos. Necesitamos implementar la planificación del uso de la tierra de acuerdo a su vocación de suelo. Cada suelo, de acuerdo a sus características, tiene un uso, pero muchas veces nosotros, porque estamos acostumbrados y durante años solamente hemos sembrado un tipo de cultivo, además, entonces nosotros cada suelo donde vayamos vamos a querer hacer lo mismo que siempre hemos hecho y no funciona así el suelo. El suelo es una matriz bastante dinámica, bastante cambiante, con nutrientes que están dados para cierto tipo de uso. Por lo tanto, nosotros no podemos cultivar sobre un suelo arcilloso. No es apto un suelo arcilloso porque es muy compactado, porque aunque químicamente es muy reactivo, no va a posibilitar lo que es una siembra, producción sostenible. Necesitamos, de alguna manera u otra,
mejorar las condiciones de los suelos. Entonces, el suelo debe entrar también en políticas de planificación territorial para que se le pueda dar el uso adecuado a cada suelo en nuestros territorios. Necesitamos hacer el tratamiento de las aguas residuales porque son las quienes están contaminando nuestro suelo a donde va a parar de una manera u otra. Está contaminando los mantos freáticos y eso contamina de alguna manera u otra el suelo. Por ello es necesario integrar plantas de tratamiento en las ciudades. Eliminación adecuada de residuos. Necesitamos una disposición final adecuada de los residuos. Primero, necesitamos entender que no necesitamos consumir tanto. El modelo de vida actual del consumismo nos ha creado necesidades que no requerimos. Nos ha creado falsas necesidades. Generalmente nos están vendiendo cosas que no necesitamos y que fácilmente están generando residuos. Grandes toneladas de residuos diarios que van a parar ¿a dónde? Al suelo. Y lo están contaminando. Entonces, eliminar la producción de residuos y darle una disposición adecuada a cada uno de ellos, a los peligrosos, a los inorgánicos, a los orgánicos, a los sanitarios, nos va a permitir reducir la contaminación del suelo, reducir la erosión y demás, ¿no? Otras prácticas importantes que lo vamos a ver en detalle más adelante, pero ya están destinadas a lo que es para la agricultura en especial, necesitamos tener una labranza mínima del suelo. Debemos trabajar mucho en eso. Labrar demasiado el suelo hace que se dañe su estructura, favorece la erosión y la pérdida del suelo. Entonces, entre menos labremos el suelo, es mucho mejor. Y si esta labranza la acompañamos de uso de materia orgánica, de abonos orgánicos, de nutrientes de una manera sabia, de abonos como lombricomposta, como agregar hojarasca y demás, esto va a permitir que el suelo se mantenga su estructura. Mantener la superficie del suelo cubierta es muy importante, es demasiado importante. Un suelo desnudo es un suelo frágil, un suelo desnudo que no tiene cubierta, que ha perdido toda su superficie, es un suelo vulnerable, es un suelo con alta exposición a la erosión. Entonces siempre hay que mantener la primera capa del suelo, esto es fundamental. Para ello se recomienda el acolchado, que es poner hojarasca siempre, residuos de materia vegetal, ramitas, hojas secas, hojas verdes también, que se vayan descomponiendo y que mantengan ahí la estructura del suelo para que no se vaya, para que no se pierda por erosión. Hay que aumentar el contenido de materia orgánica, esto es importante. La materia orgánica es el motor que mueve el suelo, es la gasolina, por decirlo así. El suelo no se mueve sin la materia orgánica. Un suelo con materia orgánica va a atraer organismos, va a favorecer una buena estructura porque permite que los minerales se vayan adheriendo entre sí, que haya una adhesión, que se vaya estructurando y configurando de buena manera el suelo. Entonces la materia orgánica es la fertilidad del suelo, es el todo, es muy importante. Pero una materia orgánica de síntesis orgánica, de síntesis natural, no la materia orgánica o los agrofertilizantes orgánicos, fertilizantes químicos que vende las agroindustrias. Es necesaria una fertilización orgánica del suelo. Y hay que analizar y evaluar la condición del suelo de manera constante. Muchas veces nosotros pensamos que el suelo es para meterle, y ahí trabajarle, pero sin cuidarlo, sin estar pendiente de... Es que, bueno, yo pienso de alguna manera u otra que el suelo es como nuestra madre, ¿verdad? Y cuando nosotros consideramos al suelo nuestra madre, que así lo consideran las comunidades indígenas, la Pachamama, nuestra madre tierra, el suelo hay que cuidarlo. A la madre se le quiere, a la madre no se le maltrata, a la madre se le aplica lo mejor. Entonces,
de cierta manera al suelo hay que estar pendiente de ellos, hay que estarlo evaluando y checándola, llevándola al médico para ver si está bien, para ver qué condición tiene, qué síntomas presenta, si se está manteniendo de buena estructura, buena manera, evaluando sus propiedades, si filtra bien el agua o se inunda, qué hay que hacer. El suelo hay que evaluarlo constantemente porque eso nos va a permitir hacer diagnósticos y por lo tanto tomar las mejores decisiones de manejo. Bien, es muy importante pensar y reconocer, esto es un poco de concientización, que los suelos están amenazados principalmente por el mal manejo. Y esto se debe a prácticas agrícolas inadecuadas que durante años se han fijado y como nadie ha dicho nada al respecto, nadie se ha acercado para por lo menos intentar hacer algo diferente, eh, las consecuencias son bastante drásticas. Los suelos están amenazados por el abuso en los agroquímicos. Se implementan durante cada periodo de siembra cantidades absurdas de agroquímicos. Es como meterle veneno al suelo cuando nosotros usamos agroquímicos. Es demasiado perjudicial, tanto para el suelo como ecosistema, como para nuestra salud como agricultores, pero también para la salud de quienes van a consumir esos productos. Entonces, es un problema bastante delicado y sin incluir o incluyendo lo que es la labranza. La labranza en gran proporción está haciendo que se pierda la estructura del suelo, la capa superficial, por donde entra la materia orgánica y que por lo tanto esto está trayendo la pérdida constante de suelo, ¿no? Debemos pensar y ser conscientes de que todos estos problemas asociados a la agricultura, a la ganadería, a la urbanización, están dañando nuestros suelos. Se habla que cerca del 80% de los suelos del mundo están vulnerables a la erosión. Estamos perdiendo cantidades de suelo diariamente, se pierden toneladas de los suelos, de los centímetros de las primeras capas, se están perdiendo toneladas en el mundo diariamente. ¿Por qué? Debido a las malas prácticas. Debemos ser conscientes que el suelo es la base para la alimentación, para el forraje, para los medicamentos y para servicios ecosistémicos importantes, como ya lo hemos mencionado. Por ello, es necesario que nosotros cambiemos, hagamos un cambio de conciencia, hagamos un cambio de chip en nuestras prácticas, que dejemos de hacer lo que siempre hemos venido haciendo por esa idea de que así me lo han enseñado y así se ha hecho durante años y así se debe hacer. No, no es necesariamente. Hay algunas cosas en la agricultura que se vienen haciendo bien desde hace mucho tiempo, por conocimientos ancestrales, y es muy rescatable. Pero hay unas cosas que no están bien, como el uso de agroquímicos y la labranza excesiva. Entonces, nosotros debemos transitar hacia lo que es un manejo sostenible del suelo. ¿Y qué significa un manejo sostenible? Cuando nosotros hablamos de un manejo sostenible, estamos hablando de un manejo, primero, que no cuesta mucho, que socialmente no requiere mucho esfuerzo y que ambientalmente es lo mejor que le podemos hacer al suelo. Si tenemos en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué cuesta más? Un tractor para descompactar el suelo y labrarlo cada ciclo de siembra o labrarlo de forma reducida con el arado manual. Cuesta más, claramente, físicamente, pero si lo traducimos en beneficio para nuestro suelo, para la salud del suelo, es mucho mejor. Cuesta más la maquinaria dependiente, cuando nos la venden, que requiere gasolina, que genera combustibles, que genera gases de efecto invernadero, que contamina, que compacta la maquinaria. En fin, es mucho mejor una labranza reducida del suelo. Es mejor y es sostenible aumentar el contenido de materia orgánica de los suelos. Es cosas urgentes. Estos 5 aspectos que están aquí en verde
son cuestiones urgentes que debemos hacer para mejorar la salud de nuestro suelo. Aumentar el contenido de materia orgánica, mantener la superficie de los suelos con vegetación o cubierta o con los residuos de la cosecha, ahí promoviendo un acolchado, utilizar adecuadamente los nutrimentos, el agua, hay que usarla de manera integral, de manera responsable, un buen sistema de riego es importante y la adición de abonos adecuadamente en los momentos pertinentes. Hay que promover la rotación de los nutrimentos. Nosotros no podemos sembrar siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque le vamos a estar extrayendo al suelo los mismos nutrientes. Nuestras plantas se alimentan de los nutrientes que están en el suelo. Así funcionan los cultivos. Y si nosotros siempre ponemos los mismos cultivos, vamos a estar extrayendo del suelo los mismos nutrientes. Entonces les vamos a estar robando siempre los mismos nutrimentos y va a llegar un momento en que se van a agotar. En cambio, si un ciclo de siembra usamos un cultivo, extraemos unos nutrientes con nuestras plantas, al siguiente ciclo adicionamos otro tipo de cultivo, dejamos tiempo para que se recuperen los que agotamos en el primer ciclo y estamos promoviendo la extracción o la asimilación de nutrientes por las plantas de otros. Entonces, de esta manera, la rotación de cultivos es muy importante porque va a favorecer la salud del suelo y el equilibrio de sus minerales, de sus nutrientes. Hay que reducir la erosión. ¿Y cómo reducimos la erosión? Pues manteniendo el acolchado, manteniendo la materia orgánica, manteniendo la superficie y todo esto anterior que hemos mencionado. Bien, nosotros principalmente, si nos mantenemos con estas prácticas, vamos a acrecentar las consecuencias de cambio climático que hoy tenemos, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo con esta manera inadecuada de manejar el suelo es que el carbono del suelo se está liberando a la atmósfera en forma de dióxido de carbono de una manera mucho más veloz que los ciclos naturales, lo que está trayendo consigo el calentamiento global que está propiciando grandes consecuencias y ya esas las sabemos, ¿verdad? Ya esas las sabemos y esas casi que se revierten y nos perjudican cuando tratamos de cultivar. Este tipo de prácticas insostenibles que tratan de hacer esa conversión de uso de suelo de bosques, talando bosques para hacer tierra, para promover cultivos, o cambiar las turberas, por ejemplo, sus ecosistemas que retienen la mayor cantidad de carbono en nuestro planeta, las turberas, ecosistemas importantes, las sabanas, para las zonas de pastoreo, es lo que nos está permitiendo o propiciando que los gases de efecto invernadero se hayan duplicado en los últimos años, desde 1965 hasta 2015. Se han duplicado en los últimos años los gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Estas tres actividades humanas son lo que en mayor proporción ha promovido lo que es el calentamiento global. Entonces, debemos tratar de apaciguar o reducir ese tipo de prácticas para evitar que a 2050, por ejemplo, esto se intensifique, se duplique o se triplique, como lo queramos llamar, ¿verdad? Es necesario cambiar, es necesario dejar de talar nuestros bosques para usar tierras de cultivo a gran escala. No necesitamos producir a gran escala, necesitamos producir lo básico para nuestro abastecimiento y para el abastecimiento de nuestros territorios, pero no a gran escala para exportación a gran escala es lo que está permitiendo y propiciando lo que es la pérdida de nuestros bosques y la pérdida de nuestros ecosistemas y la contaminación de nuestro suelo. El ritmo de producción que llevamos en nuestro planeta es lo que nos está llevando al borde del abismo. De alguna manera u otra, tenemos que pensar que, por ejemplo, en agricultura, se produce tanto que
se produce lo suficiente como para abastecer a 3 veces la población de nuestro planeta. Sin embargo, muchas personas se quedan sin hambre, se quedan con hambre, o se quedan sin alimentos porque hay una distribución inequitativa de los recursos y de la riqueza y no le llega alimentos a todos. Y además el resto de productos que se generan van a la basura, van a los residuos, se desechan y lo que está promoviendo es mayores consecuencias. Entonces, producimos grandes cantidades de productos agrícolas, valga la redundancia, que verdaderamente es un modelo productivista y extractivista que está cambiando nuestros ecosistemas y que no nos está dejando ninguna ganancia, solo le está quedando a los grandes supermercados, a las grandes terratenientes de la tierra, pero no a quienes trabajan la tierra de verdad eh, de manera responsable. Bien, entonces debemos transitar hacia lo que es un manejo sostenible de los suelos. Cuando los suelos se gestionan de manera sostenible, es decir, se manejan de manera responsable, se mitigan los efectos del cambio climático. El secuestro de carbono es mayor, se reducen las emisiones y el efecto de invernadero a la atmósfera se reduce también. Al restaurar nosotros los suelos degradados y adoptar prácticas de conservación de suelo, nosotros estamos generando un gran potencial para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, retener el carbono y aumentar la resiliencia de este ecosistema valioso para nosotros. El suelo es demasiado importante para la alimentación, como lo hemos mencionado, para nuestras fibras, para nuestros combustibles. Por lo tanto, debemos darle el mayor manejo adecuado. Por eso, a continuación, vamos a ver algunos manejos sostenibles del suelo. Hay diferentes estrategias y enfoques agrícolas enfocados a conservar el suelo. Tenemos la agroecología, tenemos la agricultura orgánica, la agricultura de conservación, la agroforestería, la labranza cero. Todos estos enfoques bastante diversos y en algunas veces complementarios permiten lo que es la gestión sostenible del suelo. ¿En qué se traduce, por ejemplo, adoptar un enfoque agroecológico de agricultura? Pues se trata de desarrollar prácticas que engloban tanto el conocimiento local y tradicional como la ciencia moderna. Es involucrar un poco del conocimiento, darle a los productores saberes importantes, como lo que estamos haciendo ahorita, para que se pueda conocer el suelo, saber sus funciones, cómo es que juega la dinámica en este espacio y desarrollar por eso prácticas que propicien la salud del suelo. La agroecología no es más que una disciplina que se encarga de aportar saberes y conocimientos a una agricultura sustentable. La agroecología es un movimiento social también de resistencia que se contrapone al movimiento o a la agricultura convencional y a gran escala. La agroecología se trata de entender que las parcelas son agroecosistemas y que por lo tanto funcionan como ecosistemas, como sistemas. Y nosotros a los sistemas, si le metemos ciertos productos, nos van a dar ciertos productos también, ¿verdad? Si le metemos ciertos elementos, nos va a dar ciertos productos. Y que los ecosistemas o los agroecosistemas deben parecerse lo mayormente posible a los ecosistemas que están a su alrededor. Es decir, una parcela que está cerca del bosque tropical debería tener dentro de sí algunos árboles de bosque seco tropical. La agricultura que se desarrolla a una altura más elevada, que tiene bosque de pino alrededor, debería tener algunos árboles de pino dentro de la parcela. ¿Para qué? Para que el agroecosistema no funcione de manera aislada a los ecosistemas que los rodean, sino que se integre a esta matriz y de alguna manera u otra facilite lo que es el flujo de energía y por lo tanto que la materia orgánica circule
de manera equilibrada y pueda mantenerse la fertilidad, ¿no? Pero además de eso se pueda mantener la biodiversidad, que los organismos que están alrededor de nuestras parcelas puedan convivir con nuestros cultivos y todo esto pueda favorecer lo que es la conservación de la biodiversidad. Está la agricultura orgánica, que es la producción agrícola sin el uso de productos químicos. La agroecología, dicho sea de paso, también promueve este tipo de aspectos, ¿verdad? Todos estos tipos de enfoques los podemos adoptar nosotros, pero debemos tener en cuenta que ninguno de estos se usa agroquímicos. Es como un carácter distintivo que los une a todos. Tenemos la agricultura de conservación, que sigue 3 principios. Perturbación mínima del suelo. Esto está muy relacionado con lo que es la labranza cero. Cobertura permanente del suelo para mantener su estructura y su humedad. Y rotación de cultivos. Esto es sumamente importante para mejorar las condiciones del suelo, reducir la degradación y mejorar los rendimientos productivos. La agroforestería incluye sistemas de uso del suelo, tanto tradicionales como modernos, donde los árboles se gestionan conjuntamente con sistemas de producción ganadera y o agrícola en entornos agrícolas. Y la labranza cero, que es una técnica utilizada en la agricultura de conservación, que ya mencionamos ahí arriba, para mantener la cubierta orgánica permanente, la detritosfera o el mantillo del suelo que esté siempre permanente para que esté ingresando materia orgánica y equilibrar siempre los nutrientes del suelo. Entonces, nosotros podemos tomar de cada uno de estos enfoques prácticas. De ahí, de cada uno de ellos se desprenden prácticas. Por ejemplo, la diversificación funcional es un principio de la agroecología. Hay que hacer una diversificación funcional, que los agroecosistemas se parezcan lo mayormente posible a los ecosistemas de alrededor, es decir, que tengan vegetación muy similar a ella, para que haya una funcionalidad ecosistémica y estén promoviéndose los servicios ecosistémicos de una mejor manera. Hay que hacer la rotación de cultivos, es otra práctica importante. Hay que hacer los cultivos asociados, esa es otra práctica importante. Podemos mezclar, por ejemplo, lechuga con chiles, podemos mezclar acelgas con zanahoria, en fin, podemos ir mezclando diferentes tipos de cultivos de diferentes familias. ¿Para qué? Para evitar plagas, para no arrancar los mismos nutrientes del suelo, pero también para promover una diversificación funcional. Los cultivos asociados se ayudan entre sí mutuamente. Por ejemplo, maíz con calabaza. La calabaza le permite una cobertura, tener que el suelo tenga cobertura y que no esté desnudo, mientras que el maíz propicia, por ejemplo, otro tipo de procesos. Tenemos el frijol que fija el nitrógeno. Entonces, estos 3 cultivos asociados en un mismo agroecosistema, de manera conjunta, van a propiciar que tengamos una agricultura sustentable. Vamos a tener 3 productos, ya no vamos a ser dependientes de uno solo y vamos a hacer un uso sostenible del suelo, porque siempre los policultivos van a ser mejor que monocultivos. Esto es una regla básica de la agroecología. Siempre es bueno que tengamos policultivos en nuestras parcelas, que tengamos muchos cultivos diferentes. De esa manera no somos dependientes de un solo producto, y si el precio de ese solo producto al que manejamos se cae por el suelo, por decirlo así, y nos toca regalarlo prácticamente. Pero si tenemos de varios, tenemos como que varios as bajo la manga, tenemos varias opciones y tenemos una alimentación, si es para autoabastecimiento, una alimentación más saludable. Podemos obtener de nuestra parcela todos los alimentos que requerimos sin la necesidad de ir a otros lugares. Otra práctica importante agroecológica es el uso de cercas vivas. El uso de cercas vivas mejora la calidad del suelo, le da mayor estructura, pero también evita la erosión eólica por viento, al tiempo que se convierten en barreras para
algunas plagas, poner cercas vivas de algunas especies de plantas aromáticas, de algunos árboles frutales, además que tenemos mayores productos, eh, alimentos, estos cumplen una función en el ecosistema. Atraen polinizadores si tienen flores y repelen plagas, en el caso de si son especies aromáticas como albahaca, romero, lavanda, en fin, cualquier especie aromática, menta, hierbabuena, todas estas usadas como cobertura vegetal también, como acolchado del suelo, son muy importantes. Tenemos también lo que es el control biológico en nuestras parcelas. Es otra práctica agroecológica importante. Conocer que la naturaleza funciona de cierta manera, que existen eh, organismos que se alimentan de otros. Conocer esto nos permite encontrar los enemigos naturales de nuestras plagas, por decirlo así, de esos organismos que nosotros consideramos plaga para nuestros cultivos. Entonces, es muy importante el control biológico. También existe el uso de biopreparados a base de plantas aromáticas, por ejemplo, uso de un biopreparado de clavo o planta, no clavo de acero, eh, clavo de clavo con chile, con pimienta, bien caliente, bien licuado, y se puede asperger sobre plantas, es un buen repelente para algunos hongos y algunos bichos, ¿verdad? El uso de las mariquitas, estas plantas, estos tipos de bichitos que se comen algunos plagas de nuestros cultivos también es importante. Hay otras alternativas para poder controlar las plagas. No siempre es el uso de agroquímicos. Cuesta más, no en términos económicos, sino en cuestión de ir aprendiendo este tipo de prácticas, pero al final los suelos no los van a agradecer porque son prácticas más amigables y responsables con el ambiente. Se habla que una gestión sostenible de los suelos podría incrementar hasta en un 58% la producción de alimentos. Bueno, no queremos incrementar la producción de alimentos de cierta manera, queremos mantenerla y que el suelo siga dándonos alimento por más tiempo. Eso es lo que nosotros queremos. Bien, es importante hablar que el 95% de nuestros alimentos son producidos directa o indirectamente en los suelos. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo es fundamental para nuestra alimentación y nutrición, para nuestra seguridad alimentaria. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos 50 años es que los avances de la tecnología agrícola, la tecnificación de la agricultura, han dado lugar a un aumento de la producción de alimentos, pero no necesariamente en la nutrición de las personas, pues en ocasiones se ha tenido un impacto negativo en los suelos y el medio ambiente. Aunque se produce más, también se desperdicia más, como había mencionado anteriormente. Producimos tanto y en monocultivos que las pérdidas cuando llega alguna plaga arrasa con todo. Hay mayores pérdidas en este tipo de agricultura. En muchos países la producción agrícola intensiva ha empobrecido el suelo. ¿Por qué? Porque al poner monocultivo, han extraído durante años la cantidad de suelo, la cantidad de nutrientes de una manera bárbara, que los suelos ya se quedan sin nutrientes. Y ponen en peligro la capacidad de estos suelos para producir en mucho tiempo futuro. La salud del suelo y su fertilidad tienen una influencia directa sobre el contenido de nutrientes de nuestros cultivos alimentarios. Un suelo pobre en minerales, pobre en materia orgánica, nos va a dar alimentos, sí, pero estos no van a tener las propiedades de nutrientes necesarias para una buena alimentación. Podemos obtener, por ejemplo, maíz, ¿verdad? Pero no en las mismas proporciones de carbohidratos que requerimos para nuestra alimentación. Es posible que con el tiempo podamos obtener cada vez menos producción y además productos con menos
nutrientes. Estamos conscientes de que, como se había mencionado anteriormente, se requieren más de 1000 años para formar un centímetro de suelo. Entonces, otra vez, este es un recorderis para hacernos conscientes de que es muy importante, es demasiado importante la conservación de nuestro suelo. Y desde la agricultura podemos aportar mucho para que esta situación mejore, esta situación adversa se pueda revertir de alguna manera u otra. Bien, por ello, puede proponer o es necesario hablar de que hay que hacer planes de intervención para el suelo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un plan de intervención? Pues es una herramienta de gestión ambiental destinada a diferentes actores del ámbito local, regional o nacional, que deseen implementar acciones para la gestión sostenible del suelo. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de planes de intervención? Pues revertir la tendencia a la degradación y con ello garantizar la seguridad alimentaria y proteger la prestación de los diferentes servicios ecosistémicos que ya hemos mencionado que están asociados al suelo. Filtración de agua, descontaminación, producción de alimentos, de fibra, de materia prima, en fin. Ese es el objetivo de estos planes de intervención. Y el enfoque que tienen este tipo de planes es que tienen en cuenta factores sociales, económicos, ambientales, obviamente culturales, y están articulados con ciertos ejes de manejo sostenible del territorio y buscan el desarrollo de las acciones de una manera conjunta con las comunidades. Entonces, estos planes de intervención no son más que estrategias de gestión que buscan mejorar la fertilidad del suelo para que éste pueda seguir prestando sus servicios, pero para que se puedan conservar en el tiempo y puedan hacer uso de ellos las futuras generaciones. Este tipo de planes de intervención para los suelos incluye aspectos sociales, es decir, incluye a las personas, a las comunidades y sus territorios, pero incluye también aspectos económicos. Se requiere también cierto financiamiento para desarrollar diferentes tipos de prácticas, procesos, evaluaciones, sensibilización y demás. Y está asociado con aspectos culturales. También toca un poco de los conocimientos de las personas de su territorio, porque las personas también, todos ustedes, los agricultores, tienen ideas importantes que deben ser consideradas para el manejo integral del suelo. Y lo que buscan en este tipo de aspectos, de alguna manera u otra, aparte de la cuestión ambiental, es promover el desarrollo comunitario de las personas. Por eso, estos planes de intervención se llevan a cabo en diferentes fases. La primera es la identificación de los actores claves, los productores, las diferentes instituciones, los gestores, todas las personas involucradas en el recurso suelo, las empresas, en fin. Lo segundo es un diagnóstico de necesidades y evaluación tanto física del suelo como sociocultural de las personas. Estado de analfabetismo, estado de nutrición, estado de salud, estado de marginación social, rezago educativo. Todos estos aspectos es necesario hacer un diagnóstico integral, tanto comunitario, de las comunidades básicamente, pero también un diagnóstico ambiental de nuestro suelo, de la vocación del suelo y de para qué están destinados o deben usarse de manera. Hay que hacer una planificación, es decir, organizar un programa de conservación del suelo, de capacitación de los productores, de donde se destinan responsabilidades, roles a los diferentes actores y se organiza de manera lógica todo un plan de intervención. Hay que implementarlo determinando un cronograma de actividades, estableciendo tiempos, roles y tiempos de duración, ¿no? Y posteriormente hay que hacer un seguimiento, es decir, evaluaciones constantes de cómo están llevándose a cabo las implementaciones, qué cambios se obtuvieron, qué cosas se pueden mejorar, retroalimentar,
qué cosas se pueden recomendar y poder volver a empezar con una identificación. Esto es un ciclo de no acabar, pero seguramente esto nos va a llevar a la sostenibilidad de nuestros suelos, a un manejo más adecuado y a un manejo que esté más acorde con lo que es la conservación de este recurso tan valioso para nosotros. Entonces, ¿quiénes son los actores claves para el manejo integral del suelo? Y de esta manera vamos a finalizar. Debe haber un grupo formulador, que es un grupo guía, responsable, que se trata especialmente como del gestor ambiental, una persona, un grupo de personas que deben saber sobre trabajo comunitario, pero también sobre el manejo integral del suelo, biólogos, edafólogos, ingenieros agrónomos, en fin. Los actores de la comunidad, mujeres, hombres, agricultores, propietarios o arrendatarios de las tierras, representantes de sociedades, consejos comunitarios, consejos de cuenca para el caso de los que viven en cuencas, cooperativas, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, todas las estructuras sociales que se puedan aprovechar ya organizadas para este tipo de manejo integral del suelo deben ser convocadas por el grupo formulador y aprovechadas sus capacidades para poder, de alguna manera u otra, generar procesos participativos más eficientes. Y, sin duda, hay que involucrar a actores institucionales, el gobierno, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Finanzas, de Desarrollo Económico, de Protección Social, universidades que tienen el conocimiento, en fin, actores institucionales que nos permitan, de alguna manera u otra, tanto financiamiento como respaldo y también guía en este proceso de generación de conocimiento y trabajo comunitario. Entonces, de esta manera finalizamos. Esto de aquí le dejamos un poco abierto a que se pueda desarrollar quizás en las comunidades algunos procesos de manejo para que se pueda llegar y lograr lo que es una conservación adecuada del recurso suelo. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa, comentario, adelante. Sí, Juan, primero que todo, de parte del programa de investigaciones sostenibles de los recursos naturales de la Universidad de Costa Rica, quiero darle las gracias por su presentación, esta oportunidad que nos permite acercarnos a nuestras comunidades con un conocimiento científico y una propuesta sostenible del manejo de nuestros recursos, en este caso, como es el suelo. Igual quiero agradecer por medio de usted al profesor Daneiro de la Cruz Elizondo, y es el autor también del libro Biología del Suelo, el cual también estamos recomendando para hacer una lectura apropiada en el conocimiento de este tema tan importante. De mi parte, pues agradecer realmente esa oportunidad que nos da, y en verdad todo está dicho. Creo que lo único que nos queda es asumir con responsabilidad lo planteado el día de hoy y buscar dentro de nuestras comunidades la mejor alternativa para sostener esos suelos. Usted pasó por todos los diferentes temas que afectan el suelo, y de verdad no me deja opción a preguntas. Creo que con esto terminamos, y yo espero en otro momento pues también considerar algunos otros elementos que tienen que ver con el suelo y la agricultura, para ver si usted nos colabora en ese sentido. Muy amable, Juan, te lo agradezco de todo corazón. No, con todo gusto, para eso estamos. Bueno, entonces vamos a terminar esto aquí. Muchas gracias. Listo, hasta luego, que esté muy bien.